A veces, cuando el silencio de esta casa se vuelve tan denso que parece que puedo tocarlo con las yemas de mis dedos. Me pregunto si los recuerdos tienen un peso real o si es solo mi corazón el que se siente más cansado con cada año que pasa. Antes de que el olvido se lleve estas palabras, me gustaría que te sentaras conmigo, que me acompañaras en este relato y que, si sientes que mi voz resuena en tu propia historia, me lo hagas saber con un pequeño gesto de apoyo, suscribiéndote a estos pensamientos para que no se pierdan en el vacío. Porque una madre solo existe mientras alguien está dispuesto a escucharla. Mi nombre es Eulalia, y durante 40 años mi mundo fue el aroma del papel antiguo y el polvo dorado que flota en los rayos de luz de la biblioteca municipal. Allí, entre estanterías que olían a sabiduría y a tiempo detenido, aprendí que la vida es como un libro de cuero fino, por fuera parece indestructible, pero sus páginas son frágiles y se vuelven amarillas si no se cuidan con amor. Hoy, ese mismo olor a papel viejo parece habitar en mi piel, mezclado con el aroma del espliego seco que guardo entre las sábanas blancas. Esas que plancho con un esmero que ya nadie nota. Me despierto cada mañana antes de que el sol logre filtrarse por las cortinas de encaje. El primer sonido que escucho no es el de los pájaros, sino el crujido seco de mis propias rodillas al intentar abandonar el calor de la cama. Es un recordatorio físico de cada paso que di para construir este hogar, de cada hora que pasé de pie para que a mi hijo, Renato, nunca le faltara un plato de sopa caliente o un par de zapatos lustrados. Mientras camino hacia la cocina, el frío del suelo de madera se me sube por los talones como una advertencia silenciosa. El invierno de la vida no perdona. Ni siquiera a quienes entregaron su primavera entera por los demás. Pongo la pava de metal sobre el fuego y espero. El silbido agudo de la ebullición es el único diálogo que tengo conmigo misma en esas primeras horas. Es un sonido limpio, honesto, a diferencia de las palabras que ahora habitan en mi sala. Mientras el vapor me humedece el rostro, siento ese aroma a café recién molido. Un pequeño lujo que me permito para recordar que todavía tengo derecho a sentir placer, aunque sea en las cosas mínimas. Pero ese aroma, que antes era de paz, hoy se siente invadido por algo extraño, algo artificial. Es el perfume de Leticia, mi nuera. Un aroma dulce, empalagoso, que huele a tienda de lujo y a una ambición que no sabe de sacrificios. Renato entró en la cocina hace un momento, con el traje impecable que yo misma me encargué de supervisar anoche, aunque él ya no lo pida. Me saludó con un beso rápido en la mejilla que apenas llegó a rozarme, un gesto que se siente como un trámite cumplido. Me preguntó si había dormido bien, pero no esperó la respuesta porque su mirada ya estaba fija en la pantalla del teléfono, ese aparato que parece haberle robado el alma a mi hijo. Yo le dije que el reumatismo me había dado una tregua, que el té de manzanilla hacía milagros, pero mis palabras cayeron al suelo como hojas secas en otoño. Él simplemente asintió, perdido en sus correos y en sus prisas, ignorando que el brillo de sus zapatos es el reflejo de mi cansancio acumulado. Entonces apareció ella. Leticia camina por esta casa como si las paredes no tuvieran memoria, como si el eco de los pasos de mi difunto esposo no estuviera impreso en cada rincón. Se detuvo frente al espejo del pasillo, ajustándose un pendiente de oro que brillaba con una intensidad hiriente bajo la luz de la mañana. Yo la miré desde la cocina, con el trapo de cocina aún en las manos, y sentí la primera grieta real en este cristal que llamamos familia. Sé de dónde salió ese pendiente. Sé que el dinero que Renato me dio para la compra del mes, ese que ella administra ahora con una eficiencia que me asusta, se encogió misteriosamente la semana pasada mientras ella estrenaba joyas. Leticia se acercó a la mesa y, sin mirarme, comentó que la casa olía demasiado a viejo, que quizás debería dejar de usar ese suavizante de ropa tan anticuado porque le causaba alergia. Sus palabras fueron como pequeñas agujas de hielo perforando mi dignidad. Renato, mi propio hijo, el que alguna vez lloró en mi regazo porque no quería ir al colegio, ni siquiera levantó la vista.
Él solo dijo que Leticia tenía razón, que tal vez era hora de modernizar algunas cosas, de cambiar los hábitos que, según ellos, arrastramos desde el siglo pasado. Sentí una presión en el pecho, un peso que no era físico, sino moral. Es el dolor de convertirse en un mueble antiguo que estorba en la decoración de una vida nueva. Mis manos, manchadas por la edad pero limpias de cualquier engaño, temblaron ligeramente al servir el café. El contraste era violento, mi esfuerzo silencioso contra su desdén ruidoso. Me di cuenta de que para ellos, mi sacrificio no es un acto de amor, sino una obligación que ya caducó. El cristal de mi confianza, ese que mantuve pulido durante décadas, mostró su primera fisura profunda cuando Leticia me miró de arriba abajo y sugirió que, dada mi confusión reciente con los gastos, tal vez sería mejor que ella se encargara de mi tarjeta de pensión de forma definitiva. Me quedé en silencio, sintiendo el gusto amargo del café en la lengua, un sabor que se mezclaba con la bilis de la decepción. No soy una mujer de gritos. Mi fuerza siempre fue mi capacidad de resistencia. Pero en ese momento, mientras el reloj de pared marcaba cada segundo como un latido pesado, comprendí que la batalla no sería por el dinero, sino por mi propia existencia en este hogar. Leticia sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Y me recordó que hoy teníamos que pasar por la farmacia para comprar mis remedios para los nervios, como ella los llama, minimizando mis dolencias para convertirme en una carga conveniente. Salieron de la cocina dejándome con el sonido del televisor encendido en un canal de noticias que no me interesa. Me quedé allí, de pie, mirando el vapor que todavía salía de mi taza. El sol finalmente entró por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Eran miles de pequeños puntos brillantes, cada uno representando un día de mi vida entregado a este hijo que ahora permite que me traten como a una extraña. La grieta en el cristal ya no se puede ocultar. Se extiende, lenta pero implacable, amenazando con romper la paz que tanto me costó conseguir. Acaricié la madera de la mesa, la misma donde Renato hizo sus tareas y donde yo lloré en silencio cuando el dinero no alcanzaba. La madera está gastada, pero es sólida, así soy yo. Pueden llamarme anticuada, pueden intentar borrar mi olor de esta casa. Pero no saben que una mujer que ha pasado su vida cuidando la memoria de los demás, no se deja olvidar tan fácilmente. El perfume de Leticia todavía flota en el aire, pero el aroma de mi dignidad es mucho más profundo, arraigado en la tierra misma de este hogar. Mañana será otro día, y aunque mis rodillas me duelan y el frío intente ganarme la partida, me mantendré erguida. Porque el sacrificio de una madre es un altar, y yo no voy a permitir que nadie lo profane con mentiras disfrazadas de cuidado. Me acerqué a la ventana y vi cómo el auto de mi hijo se alejaba por la calle empedrada. El sonido del motor se perdió a lo lejos, dejando de nuevo el silencio como mi único compañero. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio expectante, como el que precede a la tormenta. Miré mis manos, esas herramientas de amor que nunca supieron de descanso. Y supe que la verdadera historia de esta casa apenas estaba comenzando a escribirse, y esta vez, no sería con el polvo de la biblioteca, sino con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder, excepto su honra. La tarde se arrastraba con una pesadez húmeda, de esas que anuncian una tormenta que se niega a romper, mientras el coche de Renato, conducido por Leticia, devoraba las calles empedradas de Poço das Almas. El trayecto fue un desierto de palabras. El único sonido era el golpeteo rítmico y crispante de las uñas largas y pintadas de Leticia contra el volante de cuero. Un ruido que se me clavaba en la nuca como un segundero impaciente. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los rostros de mis vecinos. Personas que me han saludado con respeto durante décadas, sin saber que dentro de ese vehículo yo me sentía como un fardo que se transporta por compromiso. Llegamos a la farmacia central. Es un edificio de techos altos y luces blancas, demasiado brillantes, de esas que no dejan sombra donde esconderse. Al cruzar la puerta automática,
El aire cambió de golpe. Nos recibió ese olor estéril, una mezcla asfixiante de alcohol de 90 grados. Desinfectante barato y el aroma dulzón de los polvos para bebé. Es un olor que siempre me ha causado una opresión en el pecho, porque huele a la fragilidad humana, a la decadencia que se intenta ocultar tras frascos de vidrio y cajas de cartón satinado. Había una fila larga. La gente esperaba en silencio, moviendo los pies con desgana sobre el suelo de granito frío. Leticia suspiró con una teatralidad que pretendía ser captada por todos los presentes. Se cruzó de brazos, haciendo que sus pulseras de plata tintinearan con un sonido metálico y seco. Un aviso de que su paciencia se estaba agotando. Yo me mantuve a su lado, con la espalda tan recta como mis vértebras me lo permitían, sosteniendo mi bolso gastado contra el vientre como un escudo. Cuando finalmente nos tocó el turno, la joven detrás del mostrador, una muchacha con ojeras profundas y el uniforme impecable, nos saludó con una voz mecánica. Fue entonces cuando Leticia decidió que el escenario era el adecuado para su función. Sin bajar el tono, con una voz clara y cortante que rebotó en las paredes de azulejos, dijo que esperaba que esta vez el medicamento realmente sirviera para algo, porque estaba cansada de gastar el dinero de Renato en mis crisis imaginarias. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro. El silencio en la farmacia se volvió absoluto. Uno de esos silencios donde puedes oír hasta la respiración del que está al final de la fila. Leticia continuó, elevando aún más la voz, comentando que el presupuesto de la casa no era un pozo sin fondo para alimentar mis manías y que yo siempre encontraba una dolencia nueva cuando sentía que no recibía suficiente atención. Cada palabra era un latigazo. Mis mejillas empezaron a arder, pero mi garganta, por el contrario, se cerró de golpe, quemando por dentro como si acabara de tragar un puñado de arena seca y caliente que me impedía respirar o defenderme. La empleada me miró. No fue una mirada de complicidad, ni siquiera de indiferencia. Fue una mirada de lástima, de esa compasión amarga que se le tiene a un animal herido o a un objeto inservible. Ese brillo de piedad en sus ojos me dolió más que el veneno de mi nuera. Me sentí pequeña, diminuta, como si la luz fluorescente del techo me estuviera desintegrando frente a los desconocidos que ahora me observaban como si yo fuera una estafadora de mi propia familia. Leticia sacó mi tarjeta de débito, la que ella guarda bajo el pretexto de ayudarme con los trámites, y la golpeó contra el mostrador. El sonido del plástico contra la madera fue como un disparo. El aparato del cajero empezó a emitir un pitido repetitivo mientras escaneaba los productos bip, bip, bip. Cada pitido parecía marcar el ritmo de mi humillación pública. Ella seguía hablando, ahora dirigida a la empleada, diciendo que era una lástima que a mi edad no supiera valorar el sacrificio que hacían los jóvenes por mantenerme cómoda. Nujiji nadao. Cerré los ojos un segundo y me concentré en el olor a remedio que me rodeaba, intentando que mi mente se alejara de aquel mostrador. Cuando abrí los ojos, Leticia ya estaba guardando las cajas en una bolsa de plástico que crujía con una violencia innecesaria. En su prisa por salir, por dejar atrás el espectáculo que ella misma había montado, no se dio cuenta de que un pequeño trozo de papel térmico se deslizaba de su bolso y caía suavemente sobre el granito, justo al lado de mis pies. Me agaché lentamente, ignorando el pinchazo de dolor en mi espalda. Recogí el recibo mientras Leticia ya caminaba hacia la salida, dándome la espalda con la soberbia de quien se cree victoriosa. Mis dedos rozaron el papel. Estaba tibio, recién salido de la máquina. Lo doblé y lo escondí en la palma de mi mano. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás fue ese instinto de bibliotecaria que sabe que cada documento cuenta una historia. O quizás fue la intuición de una madre que siente cuando el peligro acecha bajo su propio techo. Ya en el coche, de regreso, el silencio se sintió distinto. Leticia iba triunfante, tarareando una melodía insulsa, convencida de que me había puesto en mi lugar frente a todo el pueblo. Yo, en cambio, sentía el peso de ese pequeño papel en mi bolsillo.
Aproveché un momento en que ella se detuvo en un semáforo para desdoblarlo apenas un poco, ocultándolo bajo mi falda. Mi vista, aunque cansada, seguía siendo aguda para los detalles. Mis ojos se fijaron en una línea que no encuadraba con mis recetas. Bajo el cargo de mis vitaminas y mi pastilla para la presión, aparecía un nombre que me resultó extraño y familiar a la vez. Recordé las tardes en la biblioteca, consultando manuales de medicina para ayudar a los vecinos. Ese no era un medicamento para el corazón, ni para los huesos, ni para los nervios de una mujer de casi 70 años. Era un fármaco fuerte, costoso y utilizado para condiciones que nadie en nuestra casa debería tener. Pero lo que más me heló la sangre no fue el nombre del químico, sino el nombre que aparecía en el encabezado del recibo, justo donde debería estar el mío. Un escalofrío me recorrió la columna, un frío más intenso que el del suelo de madera por las mañanas. Algo se estaba pudriendo en el corazón de mi familia, y el olor ya no era el de mi espliego, sino el de una traición que se cocinaba a fuego lento. Guardé el papel con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La humillación en la farmacia había dejado de doler. Ahora, el ardor de mi garganta se había convertido en una sed helada de verdad. Llegamos a casa y bajé del coche sin esperar a que ella me abriera la puerta o me ofreciera su brazo falso. Caminé hacia mi cuarto con paso seguro, sintiendo que el suelo ya no estaba tan frío bajo mis pies. Tenía una prueba, un hilo del cual tirar para desarmar el tejido de mentiras que Leticia había urdido, pero sabía que no podía actuar por impulso. Una mujer que ha sobrevivido a la viudez y al tiempo sabe que la justicia, para que sea efectiva, debe servirse con la precisión de un cirujano. Te pido que no te retires ahora, que te quedes conmigo hasta el final de este relato. Porque lo que descubrí en ese trozo de papel es solo el comienzo de una verdad que cambiará todo lo que crees saber sobre la lealtad. El silencio en esta casa está a punto de romperse. Y necesito que seas testigo de cómo una madre decide que ya no permitirá que la llamen mentirosa. Te quedarás para ver cómo se derrumba la máscara de Leticia, porque el recibo del desprecio tiene un precio que ella aún no sabe que debe pagar. El cielo sobrepuso das almas se ha teñido de un color violeta oscuro, casi negro, como si el firmamento mismo estuviera guardando un luto anticipado. Por la rendija de la ventana de mi cuarto entra un aire pesado, cargado con ese aroma inconfundible a tierra mojada que precede a las tormentas de verano. Es un olor que siempre me devolvía a la infancia, pero hoy se siente violento, como el anuncio de un naufragio. Mientras el viento empieza a sacudir las ramas del viejo roble en el jardín, yo permanezco sentada en el borde de mi cama, con la luz apagada, dejando que mis ojos se acostumbren a la penumbra. En mi regazo, el trozo de papel térmico de la farmacia parece emitir un calor propio, una quemadura que atraviesa la tela de mi falda y me llega hasta el alma. Si alguna vez has sentido que la verdad es un fuego que te quema las manos pero que no puedes soltar, entenderás por qué necesito que me acompañes en este momento de oscuridad. Si valoras la honestidad por encima de las apariencias, te invito a que compartas este relato con alguien que necesite recordar su propio valor. Porque las verdades que se callan terminan por asfixiarnos y juntas podemos encontrar el aire que nos falta. Mi corazón late con una fuerza inusitada, un sonido sordo y rítmico, como un tambor abafado que resuena en mis oídos por encima del viento. No es la taquicardia de la vejez, es el pulso de la indignación. Estiré la mano hacia la mesa de noche y busqué a tientas mi vieja enciclopedia médica, un libro de tapas gruesas y gastadas que rescaté de la biblioteca el día que me jubilé. Al abrirlo, el olor a papel viejo y sabiduría acumulada me dio un breve consuelo. Una ráfaga de mi antigua vida donde todo tenía una clasificación y un lugar. Pasé las páginas con dedos temblorosos hasta encontrar lo que buscaba. Mis ojos recorrieron las líneas con una lentitud dolorosa. No era un medicamento para la presión, ni para el dolor articular, ni para ninguna de las dolencias que Leticia le recita a Renato cada vez que quiere justificar un gasto. El Citravance es un tratamiento hormonal de alto costo.
utilizado frecuentemente en clínicas estéticas para acelerar el metabolismo y mantener la juventud de la piel de forma artificial. No es una necesidad médica. Es un capricho de vanidad. Un capricho que, según el recibo, costaba 3 veces más que toda mi medicación real junta. Cerré el libro de golpe y el sonido fue como un portazo en medio del silencio. En la cocina, escuché el tintineo de los platos. Renato y Leticia estaban cenando. El aroma del asado que Leticia había preparado llegó hasta mi cuarto, pero para mí tenía un olor rancio, descompuesto por la mentira. Me levanté y caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Escuché la risa de Leticia, esa risa cristalina y falsa que usa para envolver a mi hijo. Y luego la voz de Renato, cansada, preguntándole si el dinero de este mes sería suficiente para cubrir los tratamientos especiales de su madre. Leticia respondió con una suavidad de serpiente que sí, que ella se esforzaba por estirar cada centavo, pero que mi salud era cada vez más costosa y que quizás tendrían que recortar más en los gastos de mantenimiento de la casa. Sentí un gusto amargo en la boca, como si hubiera bebido el café frío y posado de hace 3 días. La traición no venía solo de ella, el dolor más profundo era la ceguera de Renato. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el hombre que yo alimenté y eduqué con principios de hierro. Estaba siendo saqueado en su buena fe mientras yo era utilizada como el pretexto perfecto para el robo. Me sentí perdida, como una extranjera en mi propio hogar, rodeada de muebles que yo compré y paredes que yo pinté, pero habitada por personas que me veían como una cuenta bancaria con fecha de caducidad. Regresé a mi baúl de madera, el que guardo a los pies de la cama. Allí, debajo de mis mantas de lana tejidas a mano, guardo una pequeña caja metálica de galletas. Al abrirla, el olor a metal viejo y a tiempo guardado me recibió. Allí estaban mis estados de cuenta de los últimos 3 meses, esos que Leticia insistía en archivar por mí para que yo no me estresara con números. Empecé a comparar las fechas del recibo de la farmacia con los retiros de mi tarjeta de pensión. El primer rayo de la tormenta iluminó la habitación con una luz blanca y cruda, revelando la magnitud del engaño. No era solo la farmacia. Había cargos en tiendas de ropa de marca, en centros de estética y en restaurantes de lujo en la ciudad vecina. Todos registrados en días en los que Leticia decía haber salido a hacer trámites para la abuela. Mi pensión, ese pequeño fruto de 40 años de silencio en la biblioteca, estaba siendo devorada por la vanidad de una mujer que me llamaba mentirosa frente a los desconocidos. Me dejé caer en la poltrona, sintiendo que el frío de la lluvia que empezaba a caer afuera se me metía por los huesos. El desespero intentó apoderarse de mí, unas ganas inmensas de llorar por la humillación, por el abandono emocional, por la falta de respeto a mis canas. Pero entonces el trueno que sacudió los cimientos de la casa pareció despertar algo más fuerte que la tristeza dentro de mí. Una madre sabe cuándo sacrificarse, pero una mujer con dignidad sabe cuando ese sacrificio se convierte en complicidad con el mal. No podía simplemente gritar. Si bajaba ahora y los enfrentaba, Leticia encontraría la forma de darle la vuelta a la situación. De decir que yo estaba confundida, que mi memoria me fallaba, que era otra de mis crisis de atención. Renato le creería a ella porque es más fácil creer en una mentira hermosa que en una verdad dolorosa que te obliga a actuar. Tenía que ser más inteligente. Tenía que documentar cada centavo, cada fecha, cada nombre de medicamento que no me pertenecía. El sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana se volvió ensordecedor, un rugido que ocultaba mis movimientos. Empecé a escribir en un cuaderno pequeño, con mi caligrafía de bibliotecaria, clara y precisa. Día 12, retiro en tienda de perfumes. Día 15, cargo duplicado en farmacia. Producto, Citravance. Usuario desconocido. Mis manos ya no temblaban. El miedo al abandono, ese temor constante de quedarme sola en una casa que ya no me reconoce, fue reemplazado por una frialdad necesaria. Escuché los pasos de Renato acercándose a mi puerta. Me quedé inmóvil,
escondiendo el cuaderno bajo mi almohada. Él llamó suavemente, preguntando si estaba despierta, si la tormenta me había asustado. Por un momento, quise abrir la puerta, abrazarlo y rogarle que despertara, que viera lo que estaba pasando bajo sus narices. Pero recordé el olor a alcohol de la farmacia y la mirada de lástima de la cajera. Respondí con voz firme, sin emoción, diciéndole que estaba bien, que solo estaba disfrutando del olor de la lluvia. Él se fue, y yo me quedé sola con mi investigación. La traición de la sangre duele más que cualquier herida física, porque es una traición que se alimenta de la confianza. Pero mientras la tormenta arreciaba afuera, yo sentía que finalmente estaba recuperando el control de mi propio relato. Ya no era la vieja que estorbaba en la cocina. Era la guardiana de una verdad que, cuando saliera a la luz, arrasaría con la hipocresía de este hogar como el agua de la lluvia limpia el polvo del camino. Miré hacia la ventana y vi mi reflejo en el cristal oscuro. Mis ojos brillaban con una determinación que no había sentido en años. Leticia pensaba que yo era una página en blanco en un libro olvidado, pero estaba a punto de descubrir que soy la autora del capítulo más importante de esta historia. La justicia kármica no siempre llega del cielo. A veces, llega de la mano de una madre que ha decidido que su honra no tiene precio. La noche es larga y el frío persiste, pero mi voluntad se ha vuelto de piedra. Mañana empezaré a buscar las pruebas definitivas. Las que no dejan lugar a dudas, las que Renato no podrá ignorar aunque quiera. Porque si me han de dejar sola en mi vejez, que sea con la cabeza en alto y la verdad en la mano, y no bajo el yugo de quien me roba mientras finge que me cuida. La traición ha sido descubierta, y el precio de ese descubrimiento apenas comienza a cobrarse. La mañana amaneció con un cielo de color ceniza, una calma pesada que parecía haberse instalado en las vigas mismas de esta casa tras la tormenta de anoche. Me quedé en mi habitación, ese pequeño refugio que ahora se sentía más como una celda de exilio que como un hogar. El olor a ozono y tierra mojada todavía se filtraba por las rendijas, mezclándose con el aroma a mofeta y a encierro de mis propios pensamientos. He decidido que, si voy a ser tratada como un fantasma en mi propia casa, entonces usaré la invisibilidad a mi favor. Si tú, que me escuchas, ¿alguna vez has sentido que las paredes de tu hogar se estrechan y que tu voz se vuelve un susurro que nadie quiere oír? Te pido que me dejes una señal, un pequeño gesto de apoyo que me confirme que no estoy sola en esta lucha por recuperar mi lugar. Tu compañía en este momento es el único calor que siento en estas horas de frío. Me levanté de la cama con una lentitud deliberada, sintiendo cada articulación como si fuera un engranaje oxidado. No encendí la radio ni abrí las cortinas por completo. Me sumergí en mi exilio interior, rodeada de los restos de una vida que parece habérseme escapado de las manos. Mis dedos acariciaron la superficie de mi escritorio de roble, sintiendo la textura de la madera gastada, los surcos que el tiempo y el uso han dejado marcados. Allí, bajo la luz mortecina de la mañana, extendí mis tesoros, los estados de cuenta, el recibo de la farmacia y mi pequeño cuaderno de notas. El silencio en la casa era absoluto, solo interrumpido por el sonido lejano de los cubiertos chocando en el comedor. Podía imaginarme a Leticia y Renato desayunando, hablando de sus planes, de su futuro, un futuro donde yo aparezco solo como una cifra negativa en una hoja de presupuesto. Sentí una punzada de dolor no en el pecho sino en el orgullo. Es una tristeza seca, sin lágrimas, el tipo de luto que uno guarda cuando se da cuenta de que la persona a la que crió se ha convertido en un extraño que no puede ver el sacrificio detrás de cada plato servido y cada prenda lavada. Empecé mi labor de hormiga. Fui a la biblioteca personal que guardo en un rincón del salón, aprovechando que ellos se habían retirado al jardín. Mis pies, envueltos en gruesas medias de lana, no hacían ruido sobre la madera. Busqué entre los legajos de documentos antiguos, aquellos que Leticia consideraba basura y que yo me negaba a tirar. Encontré lo que buscaba, los registros de mi antigua cuenta bancaria.
la que Renato me pidió cerrar para unificar gastos Heis Dusau, US. Al comparar las fechas, el patrón emergió con la claridad de un cristal recién lavado. Cada vez que yo tenía un episodio de cansancio o un simple resfriado, Leticia registraba compras dobles. Una para mi medicina real y otra para su Citravance. Pero había más. Encontré cargos de una joyería en la ciudad vecina. El mismo lugar donde ella compró esos pendientes que ahora brillan en sus orejas con el brillo de la traición. La sensación de invisibilidad física que sentía se transformó en una lucidez hiriente. Ellos no me veían, y por eso no ocultaban sus rastros. Leticia dejaba los folletos de sus cremas caras en la papelera de la cocina, confiada en que la vieja no entendería de qué se trataba. Regresé a mi cuarto antes de que me descubrieran. El olor a papel viejo y a tinta fresca de mi bolígrafo se convirtió en mi aroma de batalla. Empecé a trazar una planilla, una cuadrícula perfecta y metódica, como las que hacía en la biblioteca para catalogar los libros prohibidos. Columna A, fecha, columna B, concepto oficial según Leticia. Columna C, realidad descubierta por Eulalia. Columna D, monto robado a mi dignidad. Mientras escribía, el sonido de la risa de Leticia subía desde el jardín, una risa que sonaba como el cristal rompiéndose bajo el peso de una mentira. Renato le contestó con algo que no alcancé a distinguir, pero su tono era de una sumisión que me revolvió el estómago. ¿En qué momento mi hijo perdió la capacidad de dudar? ¿En qué momento su madre pasó a ser un estorbo necesario para financiar la vanidad de su esposa? Me sentí como una raíz que sostiene un árbol grande y frondoso, una raíz que trabaja en la oscuridad de la tierra. Olvidada por las ramas que disfrutan del sol, pero que es la única que sabe que el tronco se está pudriendo por dentro. La textura del papel bajo mi mano se sentía áspera, real. Era lo único real en este mundo de apariencias. A media mañana, la puerta de mi habitación se abrió sin llamar. Era Leticia. Traía una bandeja con un té aguado y unas tostadas frías. Me miró con esa condescendencia que se le reserva a los niños o a los enfermos mentales. Me dijo que esperaba que estuviera descansando, que mi confusión de anoche en la farmacia la había dejado muy preocupada y que Renato estaba considerando que quizás yo ya no debería salir de casa sola por mi propia seguridad. Yo no levanté la vista de mi cuaderno, que oculté rápidamente bajo un libro de poemas. Le respondí que el aire de la casa estaba un poco viciado y que quizás era ella quien necesitaba un descanso de tantas preocupaciones ajenas. Ella soltó una pequeña risa, ese sonido agudo que ahora me causaba un rechazo físico. Y me dijo que no me preocupara, que ella siempre estaría allí para cuidar de los intereses de la familia. Al salir, el perfume de ella quedó flotando en mi cuarto, un aroma de rosas sintéticas que me pareció el olor más deshonesto del mundo. Me quedé mirando la bandeja del té. El líquido estaba pálido, sin fuerza, exactamente como ellos querían que yo fuera, pero no lo tomé. Fui al baño y lo vacié en el lavabo, escuchando cómo el agua corría, llevándose el rastro de su falsa caridad. Me miré en el espejo empañado por la humedad de la mañana. Vi mis arrugas, vi mis canas, pero sobre todo, vi mis ojos. Había una chispa de acero en ellos que no recordaba haber tenido desde que Renato nació. El exilio interior estaba cumpliendo su propósito. Me estaba dando el tiempo para llorar a la madre que fui para dar paso a la mujer que soy ahora. Una mujer que no busca venganza, sino justicia. Una mujer que sabe que la verdad no necesita gritos para ser devastadora. Mi planilla estaba casi terminada. Cada entrada era un clavo en la tapa del ataúd de la reputación de Leticia. No era solo el dinero. Era el desprecio, el haberme llamado mentirosa, el haber usado mi vejez como una herramienta para su avaricia. Pasé el resto del día en silencio, rechazando las invitaciones a bajar a la sala. Escuché cómo Renato me llamaba desde la escalera, su voz llena de una falsa paciencia que me dolía más que un insulto. Le dije que tenía dolor de cabeza y que prefería la oscuridad. La oscuridad es buena para pensar, para armarse de valor.
Sentí como el sol bajaba, tiñendo mi cuarto de un naranja sangriento, y supe que el tiempo de la observación había terminado. He guardado las pruebas en una carpeta azul, la misma que usaba para mis documentos de jubilación. Está allí, sobre mi regazo, pesada como una sentencia. Siento un frío extraño en las manos, pero mi corazón está caliente, alimentado por una firmeza melancólica. He aceptado que mi hijo quizás nunca vuelva a ser el niño que yo conocí, pero no aceptaré que viva en una mentira financiada con mi propia sangre. Cierro los ojos y por un momento puedo oler el perfume de los libros de la biblioteca, un olor limpio de verdades que permanecen a través de los siglos. Mañana, cuando el sol vuelva a salir, dejaré de ser un fantasma. Mañana, la mesa del comedor no será un lugar de humillación, sino un tribunal de honor. Porque una madre puede soportar el olvido, puede soportar la soledad, pero nunca permitirá que se profane el altar de su sacrificio con el barro de la deshonestidad. El exilio ha terminado, y la verdad está lista para ser pronunciada con la voz de quien ya no tiene miedo al silencio. El sol de esta mañana no pidió permiso para entrar. Rasgó las cortinas con una luz dorada y valiente que desnudó cada mota de polvo en el aire, como si el universo mismo se hubiera cansado de mis sombras. Me levanté con una determinación que no sentía desde los días en que sostenía a Renato febril entre mis brazos, sabiendo que yo era su única frontera contra el miedo. Pero hoy, la frontera la dibujo para mí. Si en algún momento de tu vida has sentido que el silencio era tu única capa, pero hoy decides que tu verdad es un escudo, te pido que te unas a este espacio, que te suscribas para que las voces de quienes hemos dado todo no se apaguen nunca. Porque nuestra historia es el cimiento de los hogares que otros intentan derribar. Caminé hacia la ventana y, con un movimiento firme que hizo crujir mis hombros, abrí los cristales de par en par. El aire fresco de la montaña entró de golpe, barriendo ese olor empalagoso y artificial a rosas de invernadero que Leticia deja por donde pasa. Respiré dejando que el aroma a pino y a tierra limpia llenara mis pulmones, expulsando el rastro de la derrota. El sonido de mis pasos sobre la madera ya no era un roce tímido y avergonzado. Era un golpe seco, rítmico, un anuncio de que la dueña de la casa había despertado de un largo letargo. Fui hacia mi pequeño joyero de plata, ese que Renato me regaló con su primer sueldo de pasante, mucho antes de que el brillo del dinero mal habido cegara su juicio. Saqué el anillo de compromiso de mi madre, una banda de oro macizo, pesada y honesta, con una piedra pequeña pero auténtica que ha sobrevivido a guerras y carencias. Al deslizarlo en mi dedo, sentí el frío del metal fundiéndose con mi piel, recordándome quién soy y de dónde vengo. No soy una vieja confundida. Soy el eslabón de una cadena de mujeres que nunca permitieron que la mentira se sentara a su mesa. La carpeta azul, mi dossier de justicia, descansaba sobre la colcha con una gravedad casi solemne. Al tocar su superficie plástica, sentí la textura de la verdad, fría, lisa e irrefutable. Me vestí con mi mejor traje sastre, aquel de color azul marino que reservaba para las ceremonias de la biblioteca. Me peiné con esmero, sujetando cada cana en su lugar, y me miré al espejo. El reflejo me devolvió una mirada que Leticia no conocía, una mirada de contralto, profunda y sin fisuras. Bajé las escaleras cuando escuché el tintineo de los cubiertos. Era la hora de la cena, el momento sagrado que ellos habían convertido en un campo de batalla psicológico. Al entrar al comedor, el silencio se instaló como una neblina densa. Leticia estaba sirviendo una ensalada con movimientos lánguidos, su rostro envuelto en esa máscara de santidad que ya no me engañaba. Renato, sentado a la cabecera, tenía la vista fija en un informe, con el ceño fruncido por una fatiga que yo sabía que no era solo laboral, sino el peso de vivir bajo un techo de falsedades. Me senté en mi lugar de siempre, frente a ellos, pero esta vez no agaché la cabeza. Leticia me puso un plato delante con un gesto que pretendía ser caritativo, comentando que me veía mejor, que quizás el descanso extra me había devuelto la lucidez que me faltaba en la farmacia,
Yo no toqué el tenedor. La miré fijamente a los ojos, notando cómo su pupila se contraía. Un pequeño signo de que el animal que habita en ella había detectado el peligro. Le respondí que mi lucidez nunca se había ido, simplemente estaba esperando el momento adecuado para manifestarse. Y que el aire de la casa por fin se sentía respirable ahora que las ventanas estaban abiertas. Renato levantó la vista, extrañado por el tono de mi voz, esa firmeza que él creía perdida en los laberintos de mi vejez. Me preguntó si me pasaba algo, si necesitaba que llamaran de nuevo al médico para ajustar mis dosis. Fue en ese momento cuando el peso del mundo se detuvo. Saqué la carpeta azul de mi regazo y la puse sobre el mantel blanco, justo entre su plato y el mío. El sonido del papel golpeando la mesa fue seco, como el cierre de un libro que no tendrá segunda parte. Renato preguntó qué era aquello, mientras su mano dudaba antes de tocar el plástico. Leticia intentó intervenir, con esa risa nerviosa y aguda que ahora me recordaba al chirrido de una tiza, diciendo que seguramente eran más de mis recuerdos de la biblioteca que yo insistía en guardar sin sentido. Yo no le permití seguir. Le dije a mi hijo, con una voz que nació en lo más profundo de mis entrañas, que aquello no eran recuerdos, sino la cuenta detallada de su propia ceguera y del despojo que se cometía bajo su nombre. Él abrió la carpeta. El silencio de la sala solo era roto por el sonido de las hojas al pasar. Vi cómo sus ojos recorrían mi caligrafía perfecta, las columnas donde yo había confrontado cada mentira de Leticia con la realidad de los recibos. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad, y de la incredulidad a una palidez mortal al llegar a los cargos del Cirrus y las joyas compradas con mi pensión. Leticia intentó arrebatarle los papeles, gritando que yo estaba loca, que había falsificado todo para llamar la atención, que mi desvarío había llegado a un límite peligroso. Me puse de pie apoyando mis manos sobre la mesa con una fuerza que me sorprendió. No grité, no necesité hacerlo. Le dije a Leticia que el desvío de carácter que ella llamaba cuidado era una mancha que este hogar no iba a tolerar más. Le dije que mi honor no estaba a la venta y que cada centavo que me había robado era una herida en el futuro de mi hijo. Luego me dirigí a Renato, que seguía con la vista fija en la última hoja, en la planilla donde yo había sumado el total de la traición. Le dije que yo no discutía con quienes desvían el camino. Yo simplemente presentaba la cuenta, y que ahora le tocaba a él decidir si quería seguir siendo el cómplice de su propia ruina o el hijo de la mujer que lo sacrificó todo para que él fuera un hombre de bien. Leticia empezó a llorar, un llanto seco y teatral tratando de abrazar a Renato jurando que todo era por la casa, por su bienestar, que yo era una anciana rencorosa que quería separarlos. Pero Renato la apartó, no con violencia, sino con una desolación que me partió el alma. Él miró los recibos, miró los pendientes de oro que ella llevaba puestos, y luego me miró a mí en ojos vi. Por primera vez en años, al niño que yo conocía, el que sabía distinguir la luz de la sombra. Sentí una satisfacción melancólica, una victoria que sabía y él pero que era necesaria. La dignidad no es un traje que se guarda en el armario. Es la piel con la que se enfrenta la tormenta. Me di la vuelta y salí del comedor, escuchando por fin el sonido de la verdad estallando en 1000 pedazos en la sala. No hubo gritos de mi parte, solo el peso de la realidad cayendo sobre quienes creyeron que mi silencio era debilidad. Subí a mi cuarto y me senté en la poltrona, bajo la luz del atardecer que ya se desvanecía. El olor a pino seguía allí, triunfante sobre el perfume de Leticia. Sentí un cansancio infinito, pero también una ligereza que me hacía sentir casi joven. He retomado las riendas de mi narrativa. He dejado de ser un personaje secundario en la obra de mi propio hijo para volver a ser la protagonista de mi destino. La batalla por la verdad ha sido ganada, pero sé que los ecos de esta noche resonarán por mucho tiempo. ¿Hubieras tenido tú la misma paciencia para tejer la red de la verdad, o habrías gritado desde el primer insulto? Acompáñame en el último tramo de este camino, porque mañana el sol saldrá sobre una casa diferente.
Y a justicia esa que tarda pero no olvida, está a punto de dar su veredicto final. No te vayas, porque el final de esta historia es el comienzo de una nueva vida para quien decidió no callar más. El amanecer que siguió a la tormenta de la verdad no trajo consigo el ruido habitual de las prisas ni el eco de los reproches. Trajo un silencio purificado, el tipo de silencio que queda en los pasillos de una biblioteca después de que se ha cerrado un libro difícil pero necesario. Me quedé sentada en mi poltrona, junto a la ventana, viendo cómo los primeros hilos de luz dorada disolvían la neblina sobre los cerros de Pouso das Almas. El aire que entraba por la habitación ya no tenía ese rastro químico y falso del perfume de Leticia. Olía a tierra mojada, a vida que renace después del castigo del agua, a esa frescura honesta que solo queda cuando la suciedad ha sido barrida por completo. Si este relato te ha servido para recordar que tu dignidad es un territorio sagrado donde nadie tiene derecho a plantar mentiras, te pido que compartas esta historia con una amiga, con una hermana, con alguien que necesite saber que nunca es tarde para reclamar el respeto que se ha ganado con una vida de entrega. Porque nuestra fuerza crece cuando nos reconocemos en la verdad de la otra. Anoche, después de que los papeles de la carpeta azul sentenciaran el destino de este hogar, escuché el sonido de las maletas arrastrándose por el pasillo. Fue un ruido seco, definitivo, un rastro de plástico contra la madera que marcaba el final de una era de hipocresía. No salí de mi cuarto. No necesitaba ver la derrota en el rostro de Leticia, ni escuchar sus últimas justificaciones, que seguramente sonarían como el siseo de una serpiente acorralada. El karma no necesita de nuestra presencia para actuar. Tiene su propio peso, su propia gravedad que termina por arrastrar a cada quien al lugar que se labró con sus actos. Renato entró en mi habitación cuando el reloj de pared marcaba las 6 de la mañana. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada centímetro de suelo le recordara su propia negligencia. Se sentó a mis pies, en el mismo lugar donde alguna vez leyó sus primeros cuentos. No me pidió perdón de inmediato, y se lo agradecí. El perdón sin comprensión es solo una palabra vacía. Sí quedó allí en silencio, y yo pude sentir el calor de su presencia, pero también el frío de su vergüenza. El olor de su café, que él mismo había preparado después de meses de dejar que Leticia lo hiciera todo. Subió hasta mis sentidos como una pequeña ofrenda de paz. Él me confesó con una voz que se quebraba como el cristal viejo, que ella se había ido a la ciudad, a casa de una hermana, llevándose sus joyas pero dejando tras de sí una deuda que tardarían años en pagar. Pero lo que más le dolía, me dijo, no era el dinero, sino el haberse dejado convencer de que su madre era una carga, una sombra que le robaba el futuro. Me miró a los ojos y vi al niño que yo había protegido de la lluvia. Pero también vi al hombre que finalmente aceptaba que el altar del sacrificio materno no es un lugar para la explotación, sino para el honor. Yo le puse la mano sobre el hombro, sintiendo la firmeza de su saco y el temblor de su arrepentimiento. Le dije que el sacrificio de una madre no se cobra con dinero, se cobra con la verdad. Y que mi mayor alegría no era ver a Leticia fuera de casa, sino verlo a él de regreso en la realidad. La justicia kármica no siempre se trata de ver sufrir a quien nos hizo daño, sino de recuperar lo que nos fue robado, nuestra voz, nuestra identidad y el lugar que nos corresponde en el corazón de quienes amamos. Me levanté y, por primera vez en años, bajé a la cocina sin sentir que caminaba por territorio enemigo. El sol inundaba el espacio, iluminando las encimeras de granito que yo misma había elegido con tanto esfuerzo. Puse la radio vieja, la que Leticia había guardado en el sótano por ser estética de ancianos, y dejé que una melodía de cuerdas suave llenara los rincones que antes habitaba el desprecio. El sonido de la música antigua me trajo una paz que se sentía como un baño de agua tibia sobre una herida cerrada. Preparé un té de hierbas con las hojas que yo misma seco en el jardín. El aroma a menta y cedrón era tan real, tan potente, que sentí que mis pulmones se expandían con una libertad nueva.
Leticia había intentado convencerme de que mis sentidos estaban fallando. Pero aquí estaba yo, percibiendo la vida con una intensidad que ella, en su mundo de cremas caras y vanidad hueca, nunca conocería. Su justicia fue el exilio y la pérdida de la comodidad que tanto despreció. La mía fue el resarcimiento moral de saber que mi linaje sigue siendo de gente honrada. Caminé hacia el jardín, sintiendo la humedad del pasto bajo mis sandalias. El jardín estaba descuidado, pero las raíces de mis flores seguían vivas, esperando el cuidado de la mano que las plantó. Renato salió a mi encuentro con una pala en la mano, dispuesto a ayudarme a limpiar la maleza. No hablamos del pasado. El pasado ya había cumplido su función de maestro. Hablamos de las próximas siembras, de cómo el frío de la montaña fortalecería los tallos de las hortensias. El sol de la tarde empezó a calentar mi rostro, una caricia cálida que se sentía como la bendición de mi propia madre desde el cielo. Sentí una satisfacción satisfactoria y plena. Ya no soy la mujer que teme el abandono en la vejez, porque he comprendido que el único abandono real es el que uno hace de su propia dignidad. Si Renato decide cuidarme, será por amor y por respeto, no por una culpa manipulada. Y si me toca estar sola, estaré conmigo misma, con mi historia intacta y mi conciencia limpia como el aire después de la tormenta. Miré hacia la casa, esa estructura de ladrillos y memorias que casi se desmorona por la hipocresía de las élites que mi nuera intentó imitar. Ahora es de nuevo un hogar. Un hogar que huele a lavanda, a café real y a palabras dichas de frente. El contraste violento entre el perfume artificial de la ciudad y el aroma de la tierra mojada se resolvió a favor de la naturaleza, a favor de lo que es auténtico. Me senté en el banco de madera bajo el roble, cerré los ojos y escuché el murmullo de la vida que continuaba en el pueblo. Puso das Almas seguía allí, con sus campanas y sus vecinos. Pero yo ya no era la mujer que bajaba la cabeza en la farmacia. El recibo del desprecio se había convertido en mi acta de libertad. La justicia del destino es una balanza perfecta. A veces tarda en equilibrarse, pero cuando lo hace, el peso de la verdad es suficiente para devolvernos la paz. Respiré una última vez ese aire puro, sintiendo que mi pecho ya no tenía ese nudo de arenal. Mi garganta, que antes quemaba, ahora estaba fresca y lista para cantar si así lo quería. El sacrificio de una madre es un fuego que calienta, pero que también puede iluminar la sombra más oscura cuando se trata de proteger la honra. Mi viaje en estas páginas llega a su fin, pero mi vida, la verdadera, la que no tiene mentiras escondidas en los cajones, apenas comienza de nuevo con la fuerza de un atardecer que promete un mañana sereno. A ti, que te quedaste conmigo hasta que la última nota de esta radionovela se desvaneció en el viento, te doy las gracias, porque al escucharme, me has validado. Porque al no juzgar mis miedos, me has dado el valor de enfrentarlos. Que la justicia siempre encuentre el camino hacia tu puerta y que el aroma de tu propia dignidad sea el perfume que te acompañe siempre. ¿Te ha pasado alguna vez que una pequeña prueba fue el hilo que desarmó toda una red de engaños en tu vida? Me encantaría saber que no soy la única que ha tenido que luchar para que su altar no fuera profanado. La paz de mi hogar es ahora mi mayor tesoro, y te deseo que encuentres la tuya, cueste lo que cueste.